de todo lo relacionado con él. O sea, acerca de Dios y acerca del cristianismo, acerca de su enseñanza. Vimos algunas de las creencias erróneas y vamos a continuar. Eh, Acuérdense que la primera clase vimos lo que es la cognoscibilidad de Dios, que dice que o nos enseña que lo podemos conocer por el simple hecho de que Él quiso que lo conociéramos. Podemos conocer lo que Él quiere que conozcamos. No vamos a poder conocer algo que Dios no quiera que nosotros conozcamos, ¿no? Entonces, si Él ya se reveló y quiere que lo conozcamos, nuestra responsabilidad es pues conocerlo, ¿no? O sea, esforzarnos por conocerlo para ver cómo es y para ver a quién estoy sirviendo o a quién estoy adorando. Eh, entonces, surgía una pregunta. Si tenemos la responsabilidad, como dice, creo que es Isaías que lo vimos, si alguien tiene algo de qué presumir, lo único que vale la pena presumir, ahí dice, si alguien quiere jactarse, que lo haga en conocerme y en entenderme. Pero nos encontramos con un problema cuando sabemos que Dios es un Dios incomprensible. Entonces, jamás vamos a poder entender completamente a Dios. El único que puede comprender completamente a Dios sería Dios mismo. O sea, en este caso sería el Padre y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pueden conocer completamente porque ellos son Dios, nosotros no. Nosotros nunca vamos a poder entender completamente a Dios, nunca vamos a poder saber todo lo que Él piensa porque tenemos una mente muy limitada. Pero eso no significa que lo que creemos de Dios sea mentira. Eso no quita que lo que yo estudie tenga que ser verdad de parte de Dios. Entonces nos estamos enfocando en eso, de acuerdo a nuestra capacidad, esforzarnos lo más que podamos para creer la verdad y no creer mentiras, no creer tradiciones, no creer nada más porque lo dijo mi pastor quizás, o mi familiar, o yo mismo me lo imagino, etcétera. Eso es lo que no queremos. Entonces, miren, voy a ponerles una imagen. Yo sé que algunos ya la conocen. En el año de 1666, Isaac Newton demostró o descubrió que si un rayo de luz pasa por un prisma, al momento de salir, se descompone en los colores primarios, ¿no? Entonces, ese rayo de luz entra blanco, pasa por el prisma y ese prisma lo descompone en todo su contenido, en lo que contiene el rayo de luz blanca. O sea, no quiere decir que porque es un rayo de luz blanco no contenga estos colores, sino que necesitamos algo que nos ayude a apreciar lo que contiene este rayo de luz. Entonces, este rayo de luz, gracias al prisma, podemos darnos cuenta que contiene ahí mismo el color rojo, el color amarillo, el verde y el azul, ¿no? Entonces, imagínense este como ejemplo. Imagínense que el rayo de luz son, es la revelación de Dios o el pensamiento de Dios, ¿sí? El prisma, imagínense que es su palabra, la Biblia. Entonces, todos los demás colores, los que salen, podríamos ejemplificarlos como sus atributos o sus pensamientos, a cómo es Él. Entonces, imagínense, si yo tengo aquí mi prisma o mi Biblia o mi interpretación torcida,
A lo mejor y nada más va a alcanzar a salir el color rojo, ¿no? Pero no van a salir todos los demás colores. O si tengo mi interpretación, pues hay un poquito más certera, pues a lo mejor iban a salir más dos colores de Dios, dos atributos de Él, pero no van a salir todo lo que Él contiene. Entonces, así como el rayo de luz se descompone en todos los colores que contiene por igual, sin quitar, no podemos quitarle al rayo de luz el color rojo, porque si no ya no sería este rayo de luz. No podríamos quitarle los colores que ahí contiene, porque si no descompondríamos no sería la luz, ¿no? Entonces, este prisma o nuestra interpretación bíblica es lo que hace, es su principal trabajo, ayudarnos a ver todo lo que Dios contiene. Por ejemplo, no podemos mirar a Dios nada más como un Dios amoroso. No se puede, porque no sería ese el Dios de la Biblia, sería otro. O no podemos ver a Dios nada más como un Dios misericordioso. Ese no sería el Dios de la Biblia, sería otro. O no podemos ver a Dios solamente con un rayo de luz que sea puro juicio. Ese no sería el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia contiene todos sus atributos en el mismo sentido y en la misma cantidad, así como el rayo de luz. Lo único que es nuestro trabajo, o el trabajo de los pastores, como ya lo habíamos dicho, es presentarnos todo lo que Él contiene por medio de una buena interpretación bíblica. Entonces, eso es lo que nos hace, o más bien lo que estamos haciendo, que es conocer a Dios. Conocer con este ejemplo en mente, saber qué colores contiene ese rayo de luz, cuáles son, de qué están, qué caracteriza cada color, qué caracteriza cada atributo de Dios, cómo es Él, cómo piensa, pero en conjunto, no quitando partes que no me gusten. O a lo mejor que si a mí me gusta nada más que Dios es amor, nada más me voy a enfocar en eso, pero me olvido de todos los demás colores que tiene ese rayo de luz. Entonces, ese Dios que tú estás pensando que es solo amor, es un Dios antibíblico. Por lo tanto, estarías adorando a un Dios falso, un Dios que te creas en tu mente. Entonces, lo que estamos haciendo es conocer a Dios por medio de lo que se llama teología propia, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora, o como se llama este tema, es cómo no es Dios. Ay, creo que, ay, déjenme ver, pensé que estaban viendo mi pantalla. Entonces, estamos viendo cómo no es Dios, ¿no? Y vimos estos conceptos que son los más visibles o los más famosos que hay, ¿no? Entonces, imagínense, voy a repetirlo. Tenemos ahí un iceberg completo, completo, ¿no? Pero lo que se mira, lo que es fácil de mirar, es la punta, ¿no? Porque es lo que sale, lo que sobresale del mar, de un iceberg. Nosotros a lo mejor podemos ver una puntita muy chiquita, ¿no? Así en el mar, pero no sabemos qué hay abajo del mar, no sabemos qué tan grande es ese iceberg, ¿no? Nada más podemos identificar lo que vemos, lo que es fácil de ver, ¿no? Entonces, poniendo este ejemplo, vamos a hacer un iceberg de creencias erróneas acerca de Dios y acerca de todo lo relacionado con Él. Y es muy común, decíamos que a veces los cristianos, no comunes, más bien contemporáneos o modernos, cree que está en lo correcto porque no cree en la punta del iceberg, porque en las creencias, digamos, más famosas,
él las lleva de gane, ¿no? Por ejemplo, un cristiano puede decir, yo estoy en la verdad, yo sé que estoy 100% en la verdad porque no soy idólatra, ¿no? O estoy seguro que estoy en la verdad porque no soy politeísta, ¿no? O yo sé que estoy en la verdad porque no soy ateo. Yo sí creo en Dios, yo no soy ateo, por lo tanto estoy en la verdad, ya voy de gane. Pero esa es la mera punta del iceberg. Estamos viendo que hay cristianos hoy en día que la punta del iceberg, esa la tienen bien, ¿no? Pero lo demás, las creencias que a veces no se perciben a simple vista, están muy presentes en el cristianismo actual, que son las que están abajo, las que no se miran, las que no son llamativas, pero ahí están presentes. Y como no son llamativas, pareciera ser que son verdad, pero son igual de falsas que la punta del iceberg. Por ejemplo, el ateísmo es igual de erróneo y falso que uno que esté aquí abajo. Por ejemplo, el dinamismo, ¿no? Que está acá del lado izquierdo. Es lo mismo. O sea, las dos son creencias erróneas. Las dos te llevan a adorar un Dios falso. Pero el dinamismo está presente en el cristianismo, pero no se ve, no llama la atención tanto, porque está disfrazado de verdad. El ateísmo sí es muy fácil de ver, ¿no? Alguien que dice yo no creo en Dios porque no existe y nada más creo en lo que me dice la ciencia, pues eso es muy llamativo, pero el dinamismo no, ese está disfrazado. O por ejemplo, la idolatría está más que obvia, ¿no? Cuando alguien es idólatra, hablando en lo físico. Ya vimos que también hay idolatría en la mente cuando tú te inventas un Dios, ¿no? Pero la idolatría en el sentido común, como todos la conocemos, que tienen esculturas o imágenes, etcétera, es muy sencilla de ver la idolatría. O sea, si yo entro a una casa y hay imágenes, yo sé que esa persona es idólatra. Entonces un cristiano puede decir, no, pues es que yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes. Pero la idolatría es igual de falsa que, por ejemplo, otra que está acá. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, vamos a ir definiéndolas. Por ejemplo, el animismo, ¿no? Yo estoy bien porque yo no soy idólatra, pero ¿qué me dices del animismo? ¿Lo estarás practicando o no? Bueno, si estás practicando alguna de estas creencias que están por debajo del agua, eres igual o estás adorando a un dios falso igualmente que un idólatra. Pero eso a veces no se ve porque, repito, la punta del iceberg, lo que se mira, nada más se enfoca en eso, en lo que se mira, pero no nos damos cuenta de todo el mal, toda la contaminación que tiene el cristianismo por estas falsas creencias que están abajo del agua. Entonces, voy a dar un resumen súper rápido de los que vimos la clase pasada. Tenemos ahí el primero que se llama monoteísmo o slash monolítico. Ah, me equivoqué, ahí dice monilítico, pero es monolítico. Monoteísmo quiere decir que creo en un solo Dios, pero a diferencia de las religiones más grandes, monoteístas sería el judaísmo y sería el islam. Esas religiones también son monoteístas porque creen en un solo Dios, pero el Dios de ellos es un Dios monolítico. O sea, es uno y ya, nada más ese y ya no hay otro. Es el único Dios del judaísmo y del islam, que sería Alá, ¿no? Pero nosotros no, nosotros tenemos tres personas, pero es la misma naturaleza. O sea, nosotros los cristianos somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, pero ese Dios no es monolítico, sino que es trino. Entonces, sí somos monoteístas o ese es el monoteísmo. Creo en un solo Dios. Politeísmo es creo en muchos dioses. Y también se podría poner aquí el
triteísmo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no somos triteístas, porque si fuéramos triteístas quiere decir que creeríamos en tres dioses, y eso es falso, porque la Trinidad, el Espíritu Santo tiene la misma voluntad que el Padre y la misma voluntad que el Hijo. Tienen todos los mismos atributos y todos están en el mismo sentir, por así decirlo. Vamos a verlo más adelante en la Trinidad. Entonces no somos triteístas, creemos en un solo Dios, pero en tres personas. El dualismo es lo que a veces caemos, eh, pues muchas personas, incluyendo a los cristianos, que creen que hay dos poderes, el poder del bien luchando contra el poder del mal, ¿no? Vimos una filosofía que se llama maniqueísmo, que eso dice que el campo de batalla es la tierra y ahí está peleando el bien con el mal todo el tiempo. Y eso es totalmente falso. O sea, si nosotros creemos que Dios está peleando con Satanás, seríamos alguien dualista. Pero eso ofende la omnipotencia de Dios y quiere decir que Dios estaría peleando con su creación. Entonces no sería el Dios de la Biblia, porque el Dios es todopoderoso que nadie puede contra él, ¿no? Pero a veces caemos en este error, que Dios está peleando con Satanás, como si Satanás tuviera el mismo poder que Dios. No somos dualistas. Idólatras tampoco somos idólatras porque una persona idólatra es quien se fabrica una imagen y le atribuye a esa imagen poderes o atributos que solamente Dios tiene, como lo hizo el pueblo de Israel. Se fabricó un becerro de oro y le dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esa es idolatría. Nosotros no somos idólatras. Nos queremos enfocar en adorar a un solo Dios sin necesidad de tener una imagen visible. Sigue el deísmo. El deísmo, nosotros no somos deístas porque sí creemos que Dios tiene una relación con nosotros. Sí creemos que Dios sigue hablando a su creación. El deísmo dice que solamente hay un Dios creador, pero que se fue y dejó al mundo funcionando y no tiene ninguna relación con su creación. Nosotros no somos deístas. Nosotros, nuestro Dios, el Dios bíblico, sí tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y terminamos con ateísmo, que significa sin Dios, ¿no? Obviamente nosotros no somos ateos porque creemos que sí hay un Dios. No somos, aquí dice cientificismo, que es casi el mismo pensamiento de el cientificismo dice que no es necesario un Dios porque todo lo puede explicar la ciencia. Ese es el cientificismo, por lo tanto, no hay Dios. Por lo tanto, soy ateo. Nosotros no somos ateos. Nosotros sí creemos que hay un Dios que no está peleado con la ciencia, sino que Él creó la ciencia. Este, y obviamente creemos que existe Dios. Entonces, no soy ateo. Y como paréntesis, vimos que hay muchas personas que no necesitan decir que no creen en Dios para ser ateos, porque hay personas que a lo mejor y sí creen que hay un Dios, pero viven sin Dios, o sea, llevan una vida atea, sin Dios. Entonces, a lo mejor en lo intelectual no son ateos, pero en su vida práctica sí son ateos, porque son sin Dios. Eso significa ateísmo, sin Dios. Y vamos a continuar ahora sí. ¿Hay alguna duda sobre estos conceptos que hemos visto hasta este momento? No, ¿Seguros no hay dudas para continuar? No, ninguna. Ok. Entonces vamos a continuar con
agnosticismo. ¿Qué será ese pensamiento? Déjenme compartir el pizarrón. Agnóstico. ¿Han escuchado ustedes sobre este término, agnóstico? A lo mejor y lo han escuchado, ¿no? En alguna conversación de, no, pues yo no creo, yo soy agnóstico, ¿no? O yo soy ateo, o lo que sea. ¿Qué han escuchado de la palabra agnosticismo? ¿Conocen a alguien que sea agnóstico en lo que se carga aquí el cerrón? Aquí dice la hermana Luciana, sí, que no niegan la existencia de Dios, pero tampoco la afirman. Sí, puede ser. Es, es un tipo de agnosticismo. Bueno, entonces, un agnóstico, vamos a ver esta palabra, miren. Eh, tenemos aquí, Ah, no sé. Que mira, como él me quitó la cámara, ¿no? Es que ya no me veo. miren, ahí pueden ver la palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo lo contestas? No, él estaba proyectando eso, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué no veo los demás? Es que Alicia. ¿Sí pueden ver mi pizarrón? Sí se ve. Se mira. Sí. Entonces, miren, ahí está la palabra, la de arriba es agnosis, agnosis. Como lo habíamos visto en ateísmo, el prefijo a o la palabra a quiere decir sin, ¿no? A quiere decir sin. Y gnosis quiere decir conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra agnosis o agnóstico? ¿A qué se refiere cuando alguien dice que es agnóstico? Que no conoce ningún Dios. Ah, exactamente, que no tiene conocimiento. Cuando alguien dice yo soy agnóstico, quiere decir que no sabe. Yo no sé, ¿no? Si le preguntaras que si cree en Dios, él te va a decir que pues no sabe. Pero, miren, hay dos tipos de agnósticos. Unos son los que son agnósticos abiertos y otros son los agnósticos cerrados. Un agnóstico abierto es el que no conoce, no sabe si hay un Dios, no sabe cómo es, no sabe nada, pero está dispuesto a aprender, está dispuesto a buscar, ¿no? A conocer. No conoce, pero está dispuesto a conocer. Ese es un agnóstico abierto. Un agnóstico cerrado es muy parecido, casi yo podría decir que es igual que un ateo, porque un agnóstico no sabe, pero no quiere saber. O sea, son de esas personas que dicen, no, pues yo no sé, pero yo estoy bien así como estoy. Yo no necesito a un Dios, yo hago mi vida bien, yo no fumo, yo no tomo, yo no robo. Por lo tanto, no es necesario conocer a un Dios, yo estoy bien. Entonces, eso es un agnóstico cerrado, ¿sí? Pero eso es, digámoslo, viéndolo
fuera del cristianismo, pero aún dentro del cristianismo hay agnósticos abiertos y cerrados. No en el sentido de la existencia de Dios, en muchos sentidos. Personas que no conocen ciertos temas, pero están abiertos a conocer, como nosotros, ¿no? Somos agnósticos en cierto tema, pero estoy abierto a conocer de ese tema. Pero hay cristianos que no. Hay cristianos que son agnósticos, cristianos entre comillas, pero están cerrados, no les interesa conocer. Lo mismo que las personas fuera del cristianismo, que dicen, no, pues yo estoy bien, yo voy a la iglesia los domingos, yo doy mi diezmo, pero no me interesa estudiar teología, porque eso es mucho y yo estoy bien así como estoy. Entonces no conocen a Dios y están cerrados a conocer a Dios. Por eso decía cristianismo entre comillas, porque no se puede concebir a alguien cristiano que sea, que no quiera conocer al Dios que según está adorando, ¿no? Entonces, eso nos referimos con el pensamiento o la filosofía de agnosticismo. Alguien agnóstico es alguien que no tiene conocimiento y hay dos tipos de agnósticos, abiertos y cerrados. Cuando ustedes vayan a hablar o alguien les diga, soy agnóstico, pregúntenle, ¿qué tipo de agnóstico eres? Abierto o cerrado, por digo, porque si no sabes, a lo mejor yo te puedo enseñar, ¿no? Le pueden decir, pero ellos ni siquiera saben que hay, ni siquiera quizás saben qué significa agnóstico o que son abiertos o que sean cerrados. ¿Quedó claro este concepto? Es un concepto muy sencillo. ¿O tienen alguna duda para ir bajando en el iceberg? ¿Todo bien? Está claro. Sí, todo Ok. bien. Entonces, ¿un cristiano es agnóstico? No, nosotros no somos agnósticos. Nosotros sí sabemos, ¿no? Que hay un Dios. Entonces, bajando en el iceberg, nos encontramos con otra creencia falsa acerca de Dios y acerca de todo lo relacionado con Él, que se llama panteísmo. ¿Han escuchado esta palabra? Panteísmo. Vamos a dividirla, miren. Se divide en dos, pan y teísmo, ¿no? Por ejemplo, esta agnóstico se divide en agnosis, sin conocimiento. Ateísmo sería sin Dios. Pero, ¿qué significa la palabra pan? La palabra pan significa todo. ¿Qué significa la palabra teos? ¿Qué significa? Dígame. Sin Dios. O sea, nada más la palabra teos. ¿Qué significa teos? Dios. Dios. Exactamente. Dios. Teísmo es un pensamiento acerca de un Dios, ¿no? Entonces podemos dividirla así. La palabra panteísmo es pan, todo, teo o teísmo, Dios. Entonces, qué significa? Ahora sí, ya juntándolo, ya sabemos el significado etimológico de la palabra. ¿Qué significa panteísmo? Significa Que todo es Dios, ¿no? Que que todo todo. es Dios. Exactamente. Sí, que todo es Dios. Ese es el panteísmo. Ahora, miren, por ejemplo, hay otra palabra que se llama ovni, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos omnipresencia de Dios, quiere decir que Él está en todos lados.
porque ovni también quiere decir todo, ¿no? O por ejemplo, los animales que son omnívoros, quiere decir que comen de todo. Pero aquí la palabra pan se refiere a todo, pero todo el universo o todo lo creado, toda la naturaleza. Eso se refiere todo. Entonces quiere decir que el panteísmo cree que todo el universo es Dios. Por ejemplo, un árbol es Dios, el pasto es Dios, el mar es Dios, tú puedes ser Dios porque eres parte de la naturaleza, un animal es Dios, un perrito es Dios, etcétera. Todo lo creado, toda la naturaleza es Dios mismo, ¿no? Entonces, eso quiere decir panteísmo, panteísta, que yo creo que todo lo creado es Dios. Por lo tanto, voy a adorar a lo que yo quiera, a un animal, a un árbol, a una planta, a una persona, al mar, al bosque, etcétera, ¿no? De las religiones más grandes, bueno, sí, más grandes de todo el mundo, son las religiones asiáticas, las que creen o sus religiones se basan en el panteísmo, que tienen muchos dioses y no tienen ni siquiera, digamos, enumerados los dioses, porque tú puedes adorar a quien tú quieras, ¿no? Tú ponle la forma que quieras a algo que sea de acerca de la naturaleza, le pones una figura y adoras a ese dios tuyo. Entonces, ese es el panteísmo. Yo creo que todo el universo, toda la naturaleza es Dios. ¿Dudas con este o bajamos en el iceberg? Ustedes díganme sin miedo, porque si no, no Sí, sé si todo están bien. dormidos, están despiertos. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ese es el panteísmo. Nosotros no somos panteístas, nosotros no somos agnósticos. Vamos a continuar bajando con el iceberg. Miren, ya vimos que no hemos bajado mucho, pero ya vimos que en el agnosticismo ya está manchado el cristianismo. O sea, el cristianismo ya está manchado del agnosticismo, ¿no? Ya está manchado del ateísmo práctico, más arriba, ¿no? Ya vimos que entre más bajemos, es más probable que estemos creyendo una falsa doctrina. Y vamos a continuar con la que sigue. Panteísmo, ya vimos qué es, y vamos a continuar con gnosticismo. Gnosticismo. Ya vimos arriba lo que es agnosticismo, ahora vamos a ver lo que es gnosticismo. ¿Qué creen ustedes que quiera decir gnosticismo? O sea, lo único que hicimos fue quitarle la A. Entonces, ¿qué querrá decir gnosticismo? Si por un lado la A quiere decir sin, o sea, agnosticismo es sin gnosticismo o sin conocimiento. Ahora, ¿qué quiere decir gnosticismo? Conocimiento, Exactamente. O para ser más enfáticos, con conocimiento, ¿no? Eso quiere decir gnosticismo. Miren, aquí nos vamos a detener un poquito porque esto sí está interesante. Miren, por un lado ya vimos que no somos agnósticos, sino que sí creemos que hay un Dios, ¿no? Pero vamos a ver qué es el gnosticismo. El gnosticismo es alguien que sí tiene conocimiento, pero ese conocimiento es especial.
¿sí? Por ejemplo, una palabra, una persona gnóstica es alguien que piensa así. Yo tengo un conocimiento especial. Esa es una palabra, esa es una persona gnóstica. Yo tengo un conocimiento especial, ¿no? O podemos decir, yo tengo un conocimiento divino. Ese es alguien gnóstico, ¿sí? Vamos a ir viendo más a detalle. Miren, imagínense que tenemos a una persona, a dos tipos de personas, ¿no? Tenemos dos tipos de personas que llegan al cristianismo, ¿sí? Por un lado tenemos a un tipo de personas que llegan al cristianismo, pero esas personas fueron malas, por así decirlo, ¿no? O sea, fueron drogadictas, fueron ladrones, fueron infieles, fueron golpeadores, etcétera. Fueron malos eh, en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de personas que llegan al cristianismo. Alguien malo, alguien que lleva una vida mala, pero tenemos a otro tipo de personas que también llegan al cristianismo, pero no fueron de ese tipo, no fueron malas, por así decirlo, ¿no? O sea, llegaron al cristianismo, pero eran buenos, trabajaban, tenían a su familia, no fueron infieles a su esposa, este, pagaban sus impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esos dos tipos de personas. Los malos, obviamente, es muy notorio lo que tienen que transformarse, ¿no? Lo que tienen que dejar atrás. La drogadicción, el adulterio, etcétera, etcétera. Es muy obvio. Pero miren, yo les pregunto, quiero que me contesten, ¿eh? ¿Qué cosa puede cambiar a alguien buena, entre comillas, que llega al cristianismo? O sea, alguien que llega, repito, pues no fue infiel, ama a sus hijos, fue un buen padre o una buena madre, paga sus impuestos, trabaja bien, todo bien. Lo único que no era cristiano, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar esa persona? Las personas malas tienen que transformar toda su vida, pero una persona buena, entre comillas, ¿qué tiene que transformar? Díganme, ¿qué creen ustedes? Tu fe, Ajá, puede ser tu fe, ¿qué más? su ¿Qué otra Pues corazón, cosa sale? el conocimiento. Su su corazón. conocimiento, ajá. Puede ser también su corazón. ¿Qué otra cosa? Ay, ¿dónde está el...? Qué más piensan? ¿Qué más dicen? ¿Qué tiene que cambiar? Entonces, bien, todo eso que dijeron está correcto, ¿eh? Pero miren, vamos a ver qué es el gnosticismo. A ver si me sale aquí. Imagínense que este es un señor. ¿Cómo quieren que se llame este señor? ¿Qué nombre le ponemos? José. José. Ok, imagínense, ahí está José, ¿no? José es una persona buena. O sea, repito, antes de llegar al cristianismo, se portaba bien, ¿no? Pero José, antes de llegar al cristianismo, vivió, ¿qué les parece? 30 años, ¿no? José vivió 30 años antes de conocer el cristianismo. Entonces, José conoce el cristianismo, ¿no? O conoce a Jesús, mejor dicho.
José llevaba 30 años sin conocer a Jesús, de repente conoce a Jesús y por lo tanto se hace cristiano, ¿no? El pescadito. Entonces, aquí hasta ahí vamos bien. José se portaba bien, amaba a su esposa, etcétera. Pero precisamente como era bueno a los ojos de la sociedad, en estos 30 años fuera del cristianismo acumuló experiencia, acumuló sabiduría, acumuló sentimientos, acumuló maneras de ser, acumuló maneras de pensar, ¿sí? Entonces, cuando José llega al cristianismo o lo conoce, conoce a Jesús, él dice, ah, pues el cristianismo me gusta porque es compatible con mi estilo de vida. El cristianismo me dice que debo de amar a mi esposa, que debo ser buen padre, que debo ser buen ciudadano, etcétera. Entonces, el cristianismo es compatible conmigo. Entonces, por eso José entra al cristianismo, ¿no? Pero como él cree que el cristianismo es igual que él, en este sentido, de solamente ser buenos y ya, él de esos 30 años que llevaba atrás, comienza a sumar sus ideas al cristianismo. Por ejemplo, bueno, yo, José, el cristianismo me dice que ame a mi esposa. Bueno, pues eso ya lo hacía, ¿no? Ya hacía todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer si según yo ya estoy completo en el cristianismo? Agregar mi conocimiento, lo sumo, lo sumo al cristianismo, lo sumo, ¿sí? Lo que yo sabía antes en estos 30 años que llevaba, lo voy a agregar al cristianismo, ¿no? Entonces, alguien gnóstico, también ustedes lo pueden encontrar. Ahorita vamos a ir más profundo, ¿eh? Lo van a encontrar como alguien que tiene o como alguien eh, iluminado, alguien iluminado de conocimiento, ¿no? Miren, ya sabemos más o menos qué es el gnosticismo. Yo estoy bien, mi conocimiento es bueno, por lo tanto, lo agrego al cristianismo, lo sumo, ¿sí? Porque yo tengo un conocimiento divino, yo tengo un conocimiento divino, un conocimiento especial. Yo sí tengo conocimiento, yo no soy agnóstico, yo sí conozco. Por lo tanto, como yo conozco y llevo 30 años conociendo, agrego mi conocimiento al cristianismo, lo agrego, lo sumo, porque soy alguien iluminado, alguien especial, que es un conocimiento divino, ¿no? Dios me lo dio a mí nada más. Entonces, miren, este conocimiento, los apóstoles, o este gnosticismo, esta filosofía, los apóstoles ya la estaban combatiendo desde que escribieron sus cartas. El libro de Colosenses está hecho, está diseñado para combatir el gnosticismo. Se recuerdan que cuando Pablo, o más bien los filósofos, existieron antes de Jesús, antes de Cristo, y algunos filósofos muy famosos eran contemporáneos de los apóstoles. O sea, en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, ya había pensamientos aristotélicos o platónicos, ya estaba Platón, Aristóteles, Sócrates, eso ya estaba reinando en el conocimiento contemporáneo de esa época.
Cuando Pablo lo llevan al Areópago en Atenas, en Grecia, ya estaban los filósofos muy fuertes, la filosofía ya estaba muy arriba, ¿sí? El gnosticismo ya estaba muy alto. Dice Pablo, cuando lo llevan ahí, ustedes son muy idólatras porque adoran a muchas cosas, pero tienen a un Dios que no conocen. A ese Dios yo vengo y se los presento, ¿no? Eso Pablo se los dijo no a fariseos, no a ateos, se los dijo a filósofos. Entonces, hay un pensamiento filosófico que es el gnosticismo. A mí Dios me iluminó con conocimiento, por lo tanto, yo sé que lo que pienso está bien, por lo tanto, eso lo agrego al cristianismo. Miren, vamos a ver solamente tres tipos de conocimientos o de filosofías que son parte del gnosticismo. ¿Vamos bien hasta aquí o tienen alguna duda? Estamos bien. Está bien. Ok. Miren, por ejemplo, antes de que bajemos más, imagínense, imagínense a otra persona que se llama Juan. Juan llevó una vida académica muy, digamos, deficiente, ¿no? O sea, no ponía atención en la escuela, no hacía sus tareas, no le hacía caso al profesor, llegaba tarde a la escuela, era irrespetuoso con sus papás, ¿no? No le gustaba estudiar para los exámenes. Entonces, este Juan llevó una vida así por 30 años. Conoce el cristianismo y adapta su vida pasada, esos 30 años, los adapta al cristianismo, ¿sí? Mira, por ejemplo, qué atajo puede haber para, para aprobar un examen? ¿Qué es lo más fácil para aprobar un examen? ¿Qué dicen? Puede ser un acordeón, puede ser copiar el examen, o puede ser sobornar al profesor, o puede ser pues a los acordeones, ¿no? Si tú no quieres estudiar, pero quieres aprobar tu examen, busca un atajo, busca un camino más corto, busca un camino fácil, un camino que se adapte a ti para llegar al fin que tú quieres llegar, que sería sacar 10 en un examen. Entonces, imagínense, Juan llevó 30 años con atajos, buscando atajos. No le gustaba estudiar, hacía trampa en los exámenes, no terminó la secundaria o no terminó la preparatoria porque no le gustó el estudio, le gustó más el trabajo, ¿sí? Porque buscó atajos para lo que él quería, ¿sí? Quería a lo mejor ganar dinero, dejó de estudiar y prefirió trabajar, ¿no? Entonces, el pensamiento gnóstico quiere decir que cuando llega Juan al cristianismo, ese atajo le cambia el nombre. Y miren, ya no le pone, aquí tenemos un atajo que sería un acordeón, ¿no? O bueno, le voy a poner aquí atajos en general. Atajos. Atajos puede ser acordeón, copiar, etcétera. Salirse de la escuela. Total, el fin es para que hacer lo que tú quieres hacer. No, no quieres estudiar, pues busca un atajo. No quieres leer, busca un atajo. No quieres hacerle caso a tu profesor, pues sobórnalo. No quieres estudiar, pues copia a tu compañero. No quieres hacer la tarea, pues paga para que te la hagan, ¿no? Esos son los atajos. Entonces, cuando Juan lleva una vida viviendo así por 30 años y llega al cristianismo, ya no le llama atajos, ya no le llama copiar,
ya no le llama pereza, ya no le llama flojera, ya no le llama rebeldía. ¿Saben cómo le llaman a sus atajos? Espíritu Santo. A mí no me gusta estudiar. Llevé 30 años de mi vida sin estudiar y llego al cristianismo y me dicen que tengo que estudiar. No, a mí no me gusta estudiar porque ya tengo mi atajo, ya tengo al Espíritu Santo que hace todo por mí, ya tengo mi acordeón, ya tengo a alguien que haga lo que yo debo de hacer. Entonces, Juan llevó 30 años sin estudiar, por lo tanto, cuando llega al cristianismo, se la pasa igual sin estudiar, pero disfraza ese pensamiento con el Espíritu Santo. Ese es un pensamiento gnóstico, que adapto mi vida pasada con mis conocimientos que tenía antes y me adapto, o más bien, el cristianismo lo adapto a como yo vivía antes. Fíjense qué tan peligroso es y qué tan impregnados estamos del gnosticismo. Si ustedes se fijan, pongan esto en práctica. A todos los cristianos que se dicen cristianos, que no les gusta estudiar y dicen que no es necesario la teología, no es necesario la hermenéutica, porque tienen al Espíritu Santo, la gran mayoría de ellos ni siquiera terminaron la preparatoria. Pónganse a analizarlo. No estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría. ¿Por qué no les gusta estudiar? Pues porque toda su vida se la pasaron sin estudiar. Entonces, no están cambiando su vida. Lo que están haciendo es adaptar el cristianismo a lo que ellos ya son, a su comodidad. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, dentro del gnosticismo, que es un pensamiento filosófico, que es yo tengo un conocimiento especial divino, hay muchas filosofías que se desglosan del gnosticismo. Y uno de ellos, vamos a ver nada más tres, es el hedonismo. El hedonismo quiere decir, solo importa tu placer. Ese es el hedonismo. Alguien que solamente se enfoca en su placer personal, no necesariamente un placer sexual. También puede ser porque es un placer, ¿no? Pero puede ser un placer intelectual, puede ser un placer, puede ser la comida, puede ser sus sentimientos, puede ser su forma de vestir, todo lo que le produzca placer a esta persona es hedonismo. La persona que se enfoca nada más en tener placer ella, ¿no? Entonces, ¿cómo puede esto, digamos, cómo lo podemos mirar en el cristianismo? El hedonismo, por ejemplo, si a ti te produce placer escuchar música en la iglesia y nada más vas a la iglesia por eso, porque te produce un placer escuchar música, eres una persona hedonista, porque no estás yendo por lo que de verdad importa, nada más estás yendo a buscar tu placer, ¿sí? Si te produce placer que te digan que vas a ser rico, que te digan que todo va a estar bien, que te digan que, que nada más te rasquen el oído, tú vas a buscar tu placer. A lo mejor no te gusta leer toda la Biblia, a lo mejor te gusta leer las promesas de Dios, ¿no? A lo mejor te gusta decir que tú eres la niña de los ojos de Dios, ¿no? Pero solamente te quedas ahí, no lees todo lo demás, porque solamente buscas, ¿qué? Tu placer. Entonces eres una persona hedonista. Por lo tanto, esto está dentro
del gnosticismo. Como ya eras hedonista antes, entonces llegas al cristianismo y no dejas tu hedonismo, sino que te adaptas para que el cristianismo te siga dando el placer que tú quieres. Hay otro pensamiento que se llama cinismo. Y el cinismo lo podemos ver o lo podemos, digamos, definir como alguien antisocial o como alguien autosuficiente. O sea, una persona que no le gusta convivir es esa misma persona que dice que ella solita puede crecer, ella solita puede obtener lo que está buscando, etcétera, ¿no? Si lo vemos fuera del cristianismo, podemos decir que eso pues no es tan malo, ¿no? Hay personas así y ya. Pero aquí el problema, recuerden, estamos viendo lo relacionado con Dios y con el cristianismo. En el cristianismo no puede haber cinismo porque por eso se diseñó una iglesia, que somos un cuerpo, que hay que orar unos por otros, que hay que llevar las cargas unos de otros, que hay que orar por los enfermos, hay que animar al que esté desanimado, etcétera. Por lo tanto, ser antisocial en el cristianismo no es cristianismo. Una persona que va a la iglesia y va y ya escucha la prédica, etcétera, y se va sin convivir con su iglesia, es alguien cínico. Una persona que dice, no, pues es que yo no necesito orar con los demás porque pues a mí Dios me oye solo y Dios está trabajando solo conmigo. Por lo tanto, no necesito a los demás. Yo soy autosuficiente. Lo que pasa es que esa persona es una persona cínica, que como vivió así 30 años, o los años que sean, vivió así toda su vida, llega al cristianismo, se adapta, no se transforma, ¿eh? No cambia, más bien se adapta y sigue así, pero nada más se pone el nombre de cristiano. Entonces, no es cristianismo, es un cinismo disfrazado de cristianismo. Y por último tenemos otra, hay más, les repito, hay más, ustedes las pueden investigar, pero nada más vamos a ver tres. Estoicismo. Esto lo podemos decir, una persona estoica es alguien que busca su felicidad en lo que ellos llaman eh, la virtud. El estoicismo se enfoca en buscar tu felicidad por medio de tu virtud. Por ejemplo, una persona estoica, es este pensamiento o esta filosofía es muy, digamos, difícil de identificar porque van a ver que todo es bueno. O sea, una persona estoica es casi, casi una persona ejemplar, una persona que se gobierna a sí mismo, no deja que sus emociones lo gobiernen, es recto, se viste bien, es ordenado, busca lo mejor. También es muy llamativo que el estoicismo es alguien que se deja llevar por el destino, o sea, dice, pues si va a pasar, pues va a pasar y punto, ¿no? Pero yo hago lo mejor en esa situación que vaya a pasar. Ese no es el problema. El problema es que el estoico, su felicidad es precisamente eso, gobernarse a sí mismo, ser ordenado, ser recto, eso es su felicidad.
Cuando alguien ya llega a ese punto, entonces ya lo obtiene todo, ya es feliz. Ese es el problema, porque nuestro cristianismo o nuestra felicidad no depende de nosotros, depende de Dios y de lo que Él nos da, ¿no? Nuestra felicidad no depende de si soy ordenado o no. Mi felicidad no depende si me gobierno mis emociones o no. No depende de eso mi felicidad. Entonces, si fuera el caso, una persona estoica sería una persona, podremos llamarla, un poco egoísta, que se enfoca en su virtud para ser feliz. Entonces, miren, esto lo vimos por encimita, ¿no? Por encimita. Repaso súper rápido. Mientras, vamos a concluir y vayan buscando en sus Biblias, primera de Juan, perdón, el Evangelio de Juan, o sea, Juan uno. Entonces, miren, me dicen cuando ya lo tengan. El gnosticismo es un pensamiento, una filosofía, o son las personas que afirman tener un conocimiento especial, un conocimiento divino, filosófico, que les llegó personalmente. Por lo tanto, pues no puedes refutar ese conocimiento, porque ellos dicen que viene parte de Dios y ya, ¿no? Entonces, miren, una de las personas más famosas del gnosticismo fue Platón. Y hubo un pensamiento muy común en la época, repito, de los apóstoles, que pues se puede, en ese tiempo no se definía, pero ahorita la definen como platonismo, ¿no? Que era básicamente eso. Yo tengo un conocimiento especial dado por Dios y me voy a enfocar en ese conocimiento. Entonces había un pensamiento que decía que, que Dios, el creador, el todopoderoso, había, valga la redundancia, creado todo por medio de su poder, por medio de su voz, por medio de su verbo, por medio de su logos. Los filósofos gnósticos de esa época creían eso, que Dios creó todo por medio de su logos o por medio de su voz, ¿sí? Entonces, los gnósticos, los filósofos gnósticos decían que Dios había creado todo por medio de su logos, ¿sí? Entonces, vamos a leer Juan 1:1. Lo voy a leer, ustedes me siguen. Yo sé que ya lo han leído, pero dice, en el principio era, ¿qué dice? El verbo, el logos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a leer el 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y voy a leer por último el 14. Y aquel, ¿qué dice? Y aquel logos, aquel verbo,
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, fíjense, no es coincidencia que Juan haya puesto su introducción a su libro diciendo que ese logos que los filósofos creían, digamos, una fuerza invisible. Un gnóstico decía que eso, que nada más era un conocimiento invisible por medio del cual Dios había hecho las cosas. Era el logos. No es coincidencia que Juan haya defendido que ese logos era Jesús o es Jesús, fue Jesús. Y él se encarnó porque es Dios. No era algo invisible, un pensamiento divino nada más, sino que eso que ellos creían que era el logos, bueno, eso es Jesús, como Pablo. Eso que ustedes dicen que Dios, a un Dios no conocido, bueno, ese es el que yo les vengo a presentar, ¿no? O por ejemplo, miren, vayan el último versículo, Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Es, este es un versículo que usan mucho las personas que les digo no les gusta estudiar, porque dicen que no es necesario porque ya tienen al Espíritu Santo. Y dice así, miren, Primera de Timoteo 6:20. Dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, dice Pablo a Timoteo, Timoteo, evita la ciencia, ¿no? Evita las profanas pláticas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, aquí está muy claro que Pablo le está diciendo a Timoteo que evite la ciencia, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, ¿cómo podemos relacionar eso con los que decimos que sí es necesario estudiar cuando Pablo dice que la ciencia es mala, la debes de evitar, ¿no? Entonces, miren, recuerden que la palabra gnosis significa conocimiento. Hay otra palabra que se llama en el griego, que se llama Sofía, que es igual, conocimiento o sabiduría, ¿no? Estas son definiciones que vienen del griego. En nuestro español serían prácticamente las mismas, conocimiento, sabiduría. La Sofía es una, un conocimiento, lo voy a poner aquí, mire, con esto terminamos. Filosofía es filo, significa amor. Entonces, filosofía significa amor al conocimiento. Entonces, la sofía, el conocimiento o la sabiduría no es mala. Al contrario, si nosotros queremos deshacernos de la sabiduría o de la ciencia, tendríamos que irnos a vivir a una cueva, porque sus celulares que ahora están prendidos son productos de la ciencia. Lo que yo estoy haciendo es producto de un conocimiento, de una ciencia. La luz que está prendida en sus casas es ciencia. O sea, entonces, si tomáramos este versículo como que la ciencia es mala, entonces tendríamos que irnos a vivir a una cueva sin hacer nada, ¿sí? Entonces, la palabra que aquí usa Pablo dice, evita
los argumentos de la falsamente llamada gnosis, gnosis. ¿Por qué? Repito, porque el conocimiento gnóstico estaba muy impregnado en el cristianismo primitivo. Entonces, ustedes pueden verlo en el idioma original griego que se escribió esta carta. En la palabra ciencia dice gnosis. Evita la falsamente llamada gnosis. Porque, repito, el gnóstico dice que Dios le dio un conocimiento especial a él y por lo tanto lo tienen que obedecer a él, porque su conocimiento es especial. Imagínense, Timoteo, un hombre joven, rodeado de filósofos adultos. ¿Qué le iban a decir a Timoteo? Pues Timoteo, yo llevo toda mi vida estudiando la filosofía, yo soy un filósofo, yo sé cómo se creó el mundo. ¿Qué me vas a venir a enseñar, Timoteo, tú que eres un hombre joven? Porque yo tengo un conocimiento divino especial, porque soy un gnóstico. Entonces, eso es lo errado que hay en el cristianismo hoy en día. Cristianos que dicen, pues es que Dios me habló, me dio un conocimiento especial, un conocimiento divino, una interpretación privada. Por lo tanto, baso mi creencia, baso mis oraciones, baso todo en ese conocimiento divino que Dios me dio a mí personalmente. Esa es una persona gnóstica o una persona que nada más busca su placer, es hedonista, nada más vas a la iglesia porque se siente bonito. Eres un hedonista y te estás adaptando al cristianismo, no naciste de nuevo. Nada más estás adaptando la vida pasada que ya llevabas, la adaptas a tu cristianismo y ya, pero no te transformas. Como decía Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo pasó, todo es hecho nuevo, ¿sí? Pero alguien, por ejemplo, les decía que no le gusta estudiar y toda su vida se la llevó bien burro en la escuela, llega al cristianismo y dice, pues el Espíritu Santo es el que ahora va a ser mi atajo. Ya no voy a estudiar, no voy a estudiar teología, porque eso no es necesario, porque yo tengo el Espíritu Santo, mi atajo. Entonces, eso no es un cristiano, porque no se transformó, no nació de nuevo. Lo que hizo fue adaptar la vida que llevó por mucho tiempo, la adaptó al cristianismo. Y ese no es el cristianismo te hace nuevo. Y bueno, vamos a concluir hasta ahí. ¿Tienen alguna duda acerca de esto que vimos? Miren. ¿Cómo se le llaman a ¿Tienen los alguna? 3 puntos que nos dio? Del no, los 3 puntos El que nos dio. gnosticismo. Sí, los tres El- que vimos fueron, el primero era digo, cuando ya termine lo que es el documento, ahí van a venir todo, de todas formas, pero el primero es hedonismo, con H, hedonismo. El segundo es cinismo, cinismo, con C, cinismo. Y el tercero fue estoicismo, estoicismo. Son algunas de las filosofías gnósticas que están muy presentes hoy en día. Les decía, miren, ya, resumen rápido. ¿Qué es un Creo que lo que agnóstico? lo que la hermana comentaba era cómo se le llama a esos tres conceptos, pues, en conjunto. O sea, ¿cómo? O sea, Bueno, vimos lo que es el gnosticismo y del gnosticismo salen pensamientos que fueron los que vimos de solamente busca su placer, que es hedonista, hedonismo. Vimos el que
solamente buscas tu autosuficiencia, o sea, tú solito, el cinismo, no te importan los demás. Y vimos lo que es el estoicismo, que solamente te enfocas en que tu felicidad sea tu virtud. No Ok, sé si le entonces son respondí bien. tus pensamientos, entonces esos tres son pensamientos del gnosticismo. Sí, esos tres Ok. son pensamientos gnósticos. Eh, entonces, ay, aquí la... Entonces, ¿qué es el agnosticismo? Es alguien que no conoce, que no tiene conocimiento. Puede ser un agnóstico cerrado o un agnóstico abierto, ¿no? ¿Qué es el panteísto? El panteísmo, perdón. El panteísmo es que todo el universo es Dios, toda la naturaleza es Dios, el árbol, el perrito, el pasto, el cielo, etcétera. El panteísmo. Y el gnosticismo es el que dice que tiene un conocimiento especial por su experiencia dada por Dios, que lo adapta o lo agrega al cristianismo. Ese es alguien gnóstico. Sí, todo está bien, hermano. Ok, Gracias. entonces les pregunto a ustedes, se lo pueden contestar personalmente. ¿Estará invadido el cristianismo del gnosticismo? Yo creo que sí y mucho. Probablemente pensemos que estamos bien porque no somos ateos, no somos politeístas, pero qué tan gnósticos podemos ser? ¿Adaptamos nuestra vida o de verdad la transformamos a lo que dice la Biblia? Hay muchos que nada más la adaptaron su vida pasada y le nombran cristianismo. A sus atajos lo nombran Espíritu Santo. Es algo gnóstico. Y eso lleva a que estemos adorando a un Dios falso. Entonces es muy grave y es muy importante que pongamos atención a todos esos detalles. Obviamente el trabajo del pastor, como ya lo vimos, el pastor es el responsable de evitar todas estas filosofías para que no entren a la iglesia. Pero si un pastor dice, no, pues como yo viví 30 años sin estudiar, por lo tanto no voy a estudiar porque tengo el Espíritu Santo, no, pues la iglesia está a puertas abiertas de que todos los demás sean gnósticos, nada más busquen su placer. Entonces, es muy importante esto que estamos haciendo porque estamos conociendo al Dios de la Biblia, para precisamente para adorar al Dios verdadero y no a un Dios que yo me esté fabricando en mi mente. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? No, 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 Bueno, bro, todo. ok, entonces terminamos por esta ocasión. La otra clase continuamos con lo que vamos a seguir bajando en el iceberg. Y y les repito, cuando ya, yo creo que esta semana voy a esforzar para ya terminar el documento completo y ya se los envío. Y todos estos conceptos y las palabras ahí van a estar. Por si se les olvida o las quieren tener ahí, ahí van a estar en su documento. Bueno, pues que tengan buenas noches, bendiciones, los quiero mucho y estudien y cuídense mucho. Bye, y buenas bendiciones. noches. gracias. Dios les bendiga.